Hace una semana, hermanos, hablamos acerca de un tema muy importante. El tema fue ansiedad, es incredulidad. Y estudiamos en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 34. Pero mencionamos un versículo en Hebreos que nos dice, tened cuidado, hermanos, de que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo, un corazón perverso de incredulidad, que os haga apartar del Dios vivo. Y el versículo 14, ¿verdad? Dos versículos más adelante de Hebreos capítulo 3, nos dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Padre amado, Padre bendito, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra que no vuelve vacía. Permite, Padre, que nuestro corazón esté receptivo a lo que tu Santo Espíritu desea que hoy tengamos en él, en nuestro corazón. Gracias, Señor, por los hermanos conectados. Gracias, Padre, por las personas que están escuchando este mensaje. Bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y volviendo un poco atrás, la semana anterior a esa semana, ¿verdad? La semana pasada, habíamos hablado de que tal vez nos sentíamos en una congregación pequeña, pero que en realidad tenemos a un Dios muy grande. Y ha sido no una serie de propiamente dicha de mensajes, pero hay una unión en cada uno de estos mensajes, ¿verdad? La semana pasada, hablando acerca de esa ansiedad que hay en muchos de nosotros, ¿verdad? Y que descubrimos por fin, ¿verdad? ¿Qué es lo que la está causando? Eh, pues nos damos cuenta de que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos en la comunión con nuestro Señor. Tenemos que hacerla más real, más verdadera, más palpable, ¿sí? En otras palabras, la evidencia de que usted ha llegado a ser participante de Cristo, o sea, que está unido a Él en una fe salvadora, es que mantiene esa confianza y trata de hacerlo hasta el fin. Su mirada es proseguir por este camino, como dice Pablo, prosigo al blanco, ¿verdad? Hasta el fin, ¿verdad? La perseverancia, hermanos, en la fe es necesaria, ¿verdad? Para la salvación. Alguien por ahí podrá estar pensando ahora, bueno, ahora va a hablar de que si se puede perder o no se puede perder la salvación. Ese es tema para otra ocasión. Ya hemos reiterado que la salvación está ahí para tomarla y recibirla, ¿verdad? Y ser constantes en lo que nos lleva a ella, que es la fe salvadora, ¿verdad? Pero podemos hablar con más detalle más adelante en otra ocasión acerca de esa incógnita que hay en los corazones de muchos hermanos, ¿verdad? Pero cuando una persona se convierte verdaderamente, el corazón cambia, de modo que ahora vive por fe. Tengo aquí Gálatas en mi Biblia, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 20, que lo mencionamos la semana pasada. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios por este pasaje. Entonces, hermanos, la batalla más básica, lo mencionamos, ¿verdad? La batalla más básica de nuestra vida espiritual es la batalla para creer en el Dios vivo. Eso es lo que nos mueve, eso es en lo que debemos de estar concentrados, ¿verdad? Pelear contra esa incredulidad que nos está llevando a la ansiedad, y la ansiedad nos está llevando a otro gran número de eh, manifestaciones negativas en nuestras vidas, depresión y otras cosas por el estilo. ¿Sí? Eh, ¿Qué pasa cuando hay ansiedad en nuestro corazón? Bueno, sabemos el origen de ella, ¿verdad? Incredulidad. Pero si esta incredulidad en Dios toma la delantera en nuestra vida, ¿verdad? Entonces el resultado podría ser un endurecimiento, ¿verdad? Que nos hace reacios a arrepentirnos en verdad, ¿verdad? Y por lo tanto, poco a poco nos separa de la gracia de nuestro Dios.
¿verdad? Ahora bien, lo dijimos la semana pasada, esto no le va a suceder a los que verdaderamente están en Cristo. Porque los que verdaderamente están en Cristo han nacido de Dios, ¿verdad? Como dice Gálatas 2:20, ¿verdad? Y esas personas están tomando la batalla en serio, ¿sí? Y se están valiendo del poder de Dios, ¿verdad? Para pelearla, no con sus propias fuerzas, sino con la fuerza, el poder prometido por nuestro Padre, ¿verdad? Tenemos que ganar esa batalla, nuestra fe tiene que ser perseverante, ¿verdad? Y eso es lo que Dios promete. Fiel es el que os llama, como dice Primera de Tesalonicenses 5:24. Él es fiel, Él los ha llamado y Él va a cumplir lo que ha dicho. Amén. Esta mañana, hermanos, el mensaje va muy de la mano de los dos mensajes anteriores. ¿Sí? Recuerda que la semana pasada hice un enlace entre el mensaje anterior y el pasado. Usted puede hacer ese enlace hoy mismo con lo que usted va a recibir por parte del Señor. ¿Sí? El tema de hoy es creyente, pero perdido. Creyente, pero perdido. Y suena como algo muy fuerte, ¿sí? Pero vayamos a la palabra. Vayamos al libro de Mateo nuevamente, pero ahora en el capítulo 7. En el capítulo 7 de Mateo, leamos a partir del versículo 21 al 23. Le dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Wow, hacedores de maldad. Escuche con atención lo que le voy a decir. Es posible creer en las promesas de Dios y tener la seguridad de la salvación, pero aún así estar perdido para siempre. De acuerdo a las palabras de Jesús, lo que le acabo de decir es una gran verdad. Sí, es a lo que yo le llamo cristianos profesantes con falsa seguridad. Cristianos profesantes, ¿sí? Pero con falsa seguridad. Y esa posibilidad está implícita ahí en el versículo 22 de Mateo 7, ¿sí? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿sí? ¿Que acaso no profetizamos en tu nombre? ¿Que acaso no echamos demonios fuera en tu nombre? Y también en tu nombre hicimos muchos milagros a los que Jesús se refería, ¿sí? Y si usted ve el tiempo en el que Jesús lo está diciendo, ¿verdad? El 21 dice, no todo el que me dice, lo está diciendo como en tiempo presente. Ya en ese entonces ya había gente haciendo eso. Y obviamente en nuestros días sigue habiendo esa gente, ¿verdad? Esas personas creían que estaban seguras en relación con Cristo, ¿sí? Lo llamaban Señor y accedían a ese poder sobrenatural en su nombre, ¿sí? Quizá tenían incluso más, entre comillas, ¿verdad? Seguridad de salvación, más que muchas personas que se afanan y están luchando por su fe el día de hoy, ¿verdad? Y que quizás son genuinamente salvos, porque el poder sobrenatural en esas gentes fluía a través de sus manos y por eso pensaban, hoy pude orar por esta persona y sanó, porque lo hice en el nombre del Señor. Pero había una frialdad en su vida espiritual, algo que no era real, algo que no, el Señor lo llama que no caía bien, no encajaba, ¿verdad?
Y sigue habiendo esas personas y las seguirá viendo hasta el día que Él regrese, ¿verdad? Porque si usted se está dando cuenta, aquí está hablando el Señor acerca de que va a haber un juicio, ¿sí? Porque Él dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En aquel día Él va a decir esas palabras a esas personas de las cuales Él ya estaba ahí profetizando, diciendo, las hay y las va a seguir habiendo, ¿sí? Desgraciadamente en la iglesia de nuestro Señor, en todo el mundo, podemos encontrar, tristemente, hermanos en esa condición, ¿sí? Entonces, me dice Josué 1:5, yo estaré contigo, no te desampararé, no te dejaré, ¿sí? Estas personas leyeron esa promesa, ¿verdad? Creyeron que era verdad en cuanto a ellos, pero en realidad, no lo era. Por eso se sorprenderán, ¿verdad? Como me pasó a mí, escuchar a Jesús decir, jamás os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad, Mateo 7:23. En otras palabras, están perdidos, aunque ustedes pensaban que eran salvos. Y ahora bien, hermanos, el punto de Jesús es que sus vidas de pecado de esas personas, ¿verdad? Ya daban testimonio de su perdición. Pero lo que estamos sacando a relucir aquí es otro punto detrás de tus acciones pecaminosas. Quiero saber qué nos dice su falsa seguridad sobre cómo creer verdaderamente en una promesa de Dios. Creemos en que la Biblia, hermanos, enseña que somos, dice Romanos 3:28, dice que el hombre justificado por fe, sin las obras, que el hombre es justificado por fe, ¿sí? Sin las obras de la ley. Romanos 3:28, puede leerlo en casa, ¿verdad? Así que cuando Jesús los rechaza porque son hacedores de iniquidad, hacedores de maldad, sabemos que el problema más profundo es una fe defectuosa, ¿sí? Si somos condenados por nuestras obras pecaminosas en el juicio final, será porque son la evidencia de una fe no real. Y va a ser triste escuchar de los labios de nuestro Señor esas palabras. No os conozco. Y nos vamos a querer defender diciendo, yo fui pastor, yo fui anciano de la iglesia. Yo traje a tus pies, Señor, innumerables personas. Pero va a ser triste escuchar esas palabras por parte de nuestro Señor. Y esa es una gran lección para advertirnos de que no podemos descuidarnos en nuestro caminar con el Señor. Hay dos tipos de fe que podemos deducir de este pasaje, ¿verdad? La fe salvadora y la fe que muere. Sí, hay tiempo en que la fe muere. Lo hemos visto tristemente, muchos hermanos, familias completas dejando los caminos del Señor por diferentes razones. Sí, una de las mayores razones es por ignorancia. Sí, y de ahí se desprenden otras razones, inconformidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos una fe salvadora y una fe que muere. Así que mi pregunta es la siguiente. Si podemos creer al menos algunas de las promesas de Dios, como a lo que se está refiriendo el Señor Jesús en este pasaje de Mateo, y aún así estar perdidos, la pregunta es, qué hace que la creencia en las promesas sea una creencia, una fe verdaderamente salvadora? ¿Qué es lo que sucede? Leyendo acerca de un autor, Charles Hodge, es el nombre de él, muy antiguo, escribió por allá en 1841. En lo que él escribió nos da una pista de lo que estamos hablando, ¿verdad? Él escribió un ensayo breve, sí, pero muy conocido, muy popular, sobre la vida cristiana, que se llama El Camino de la Vida, ¿sí? Eh, Tiene varios capítulos, pero un capítulo se lo dedica a la fe, ¿sí? Y él en ese capítulo muestra que la Biblia
usa la palabra fe en todo tipo de estados mentales en el que el ser humano puede caer o puede llegar a estar, incluida la muerte. Y da como ejemplo el pasaje en Santiago, ¿verdad? Santiago 2:26, que nos dice, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahora bien, hermanos, ¿qué hace la diferencia entre la fe muerta, la fe que no produce resultados, y la fe salvadora? ¿Sí? Le aclaro que no estoy preguntando cómo estas dos corrientes, estas dos creencias demuestran ser diferentes. Ese es el punto de Santiago, ¿verdad? Cuando está hablando de ahí, de que la fe sin obras está muerta. Pero también es el punto de mi Señor Jesús, en el pasaje que acabamos de leer, ¿verdad? No todo aquel que me dice Señor, Señor. Cuando tú le dices Señor al Señor, revelas que tienes algo de fe, o quizá mucha, ¿verdad? Pero quizá no es real, ¿sí? Demuestran ser diferentes por sus frutos, los que tienen la fe salvadora y la fe que está corrompida. Lo que estoy preguntando es algo más. ¿En dónde está la diferencia en la esencia de esos dos tipos de fe? ¿Cuál, cuál es la verdadera experiencia de fe y cuál es la falsa experiencia de fe? Porque también podemos pasar por esos momentos en que realmente estamos teniendo una experiencia que creemos que es por nuestra fe, pero que en realidad no lo es. Y eso es lo que dice el autor, ¿verdad? Hodge. Él dice, podemos creer basándonos en el testimonio de aquellos en cuya veracidad y en cuyo juicio confiamos, ¿sí? Mucho más que en aquel hombre del que sabemos que en nada tiene una gran excelencia moral. Obviamente estamos creyéndole a los que tienen buen testimonio, ¿verdad? Los que tienen más veracidad en lo que dicen y hacen, en un juicio correcto que respalda un carácter que está a los pies del Señor, ¿sí? Pero si vemos por nosotros mismos la manifestación de la excelencia de Dios, que la experimentemos nosotros mismos, vamos a creer por otras razones y de una manera diferente. Sí, influye mucho que alguien dé su testimonio y a raíz de ese testimonio nuestra fe aumente, aunque es algo que le sucedió a alguien más, ¿sí? De hecho, llegamos al Señor así. Muchos de nosotros llegamos al Señor por el testimonio de otros, ¿verdad? Entonces, hay una manera de creer, ¿verdad? Pero nosotros creemos por la manifestación de su excelencia en nuestras vidas, por su favor, por su bendición, ¿verdad? Creemos de una manera diferente. Y esa manera diferente es lo que hace que creer sea verdadero, que sea una fe que me va a conducir a la salvación. No hay nada malo en creer en Cristo o en sus promesas basándonos en el testimonio de otros. No, como lo digo, así es como todos llegamos a Él, a la fe, ¿verdad? Confiamos en el testimonio de los apóstoles y de los profetas. Esa fue la intención del Señor, al darnos su palabra. Pero estar solamente persuadidos de que la bondad, la confiabilidad y la belleza de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y en sus promesas va a producir en nosotros una fe salvadora, una fe real, porque lo estamos experimentando. Nuestra relación está llegando a un punto en el que podemos sentir esa esencia, ¿verdad? Podemos sentir su carácter, podemos sentir realmente lo que la palabra nos dice acerca de nuestro Señor Jesús y sobre todo del Padre. La Biblia nos dice, Dios es amor. Y cuando nosotros empezamos a experimentar ese amor en nuestras vidas, a raíz del favor de Dios en ellas, nuestra fe está pasando de un nivel a otro, de una dimensión quizá normal para muchos a una dimensión más excelente
a una dimensión más exquisita para el Señor. Sí. Hay algo que nos impide llegar a esa fe verdadera, ¿verdad? Yo lo llamo la aprehensión espiritual de la verdad o la comprensión espiritual de la verdad. Lo que hace que la fe sea una fe salvadora, una fe que sí te va a salvar en realidad, es esa forma diferente que mencionamos de creer, ¿verdad? Que proviene de una forma diferente. No algo alternativo, no algo que quizás sea contradictorio, ¿verdad? Pero eh, nuestra forma y que el Señor la permite en nuestras vidas es aprender la realidad a través de creer, ¿sí? Y hay que volver a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, y luego dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro creer tiene que ser real, nuestro creer tiene que ser verdadero, nuestra fe tiene que estar solidificada de tal manera que produzca esa salvación prometida. Y esta forma diferente del Hijo de Dios de percibir el carácter de Él en nuestras vidas es lo que este autor, Hodge, llama una comprensión espiritual de la verdad. Él dice ahí en su libro, dice, es una fe que se basa en la manifestación por el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿De qué? De la excelencia, la belleza, lo idóneo que es el Señor, su verdad. Recuerde que el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos que abrazar todo lo que Él es, ¿sí? Para llegar al Padre. Porque Él lo dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Después de mencionar esas características de lo que Él es, camino, verdad y vida. Entonces por ahí surge una comprensión espiritual de la verdad o del testimonio del Espíritu en nuestras vidas, ¿verdad? Con una verdad que se apodera de nuestros corazones. Y es por eso que hay un cambio, hermanos, un cambio real. Es por eso que encontramos gente que la vemos y decimos, yo quisiera tener lo que esa persona tiene. ¿Sí? Y gloria a Dios para que eh, tu testimonio sea tal que otras personas se les despierta el interés por saber qué hay en tu vida, que siempre sonríes, que nunca te enojas, que siempre estás pendiente de los demás para ayudarlos. Sí, y muchas otras cosas más que el resto de la humanidad no tiene. Entonces, para ilustrar este tipo de aprehensión o comprensión espiritual, eh, que constituye, vamos a decir, una parte esencial de esa fe salvadora, este autor, ¿verdad? Nos da unas citas, ¿verdad? Él va a Lucas 10:21, si usted lo tiene ahí en su Biblia o lo puede leer en casita, yo se lo voy a mencionar por cuestión de tiempo, ¿verdad? Lucas 10:21 eh, menciona que Dios le ocultó estas cosas a los sabios y a los entendidos y las reveló a los niños. Está hablando de nosotros, ¿sí? Hay gente que está en las altas esferas de la ciencia, ¿verdad? De la tecnología, mas sin embargo el Señor los ha cegado a las cosas que a nosotros ya nos ha revelado, ¿sí? Y tanto ellos, ¿verdad? Como los niños están escuchando a los mismos defensores de la fe, ¿verdad? Y mirando las mismas evidencias, escuchando los mismos testimonios. Pero hay una diferencia, hermanos. Jesús dice que la diferencia es algo que Dios reveló. Lucas 10:21, ¿sí? En otras palabras, va más allá de lo que vemos con nuestros ojos físicos y lo que oímos con nuestros oídos naturales, ¿verdad? O lo que podríamos nosotros inferir con nuestro razonamiento natural. Va mucho más allá. También dice el autor en otra cita, ahí mismo en Mateo 16, 17. ¿Recuerdan esa ocasión en que estaba
el Señor con los discípulos y hubo una pregunta para Pedro y Pedro reveló, dijo algo, ¿verdad? Que el Señor contestó de una manera eh, que hasta el día de hoy tenemos el registro de ella, ¿verdad? Acerca de quién era Jesús para él. Pedro dijo, bienaventurado, el Señor le dijo a Pedro por su respuesta, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló esto ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y muchos veían lo que vio Simón Pedro, ¿sí? Pero no veían al Cristo, el Hijo del Dios viviente, como lo mencionó Pedro, ¿verdad? Esa visión es algo muy diferente, pero solamente puede llegar a nosotros a través del Espíritu Santo de nuestro Señor. Es por eso que la relación con nuestro Señor es muy importante que la renovemos día con día. Que meditemos un poco y pensar qué hice ayer que me impidió conocer más a mi Dios. ¿Qué respuesta di a alguien al que le pude dar algo diferente? Y cosas así. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló esto, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué gran privilegio, hermanos. El autor Hodge también usa o toma mano de otro versículo, palabras de Pablo, 2 Corintios 4:6, ¿sí? Donde dice que Dios, nuestro Señor, ¿verdad? Ha resplandecido en nuestros corazones, dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y es algo que lo estamos viendo los miércoles en el estudio de Juan, ¿sí? Jesús está hablando de que yo vengo aquí porque me envió el Padre, ¿verdad? Y lo que estoy haciendo es lo que el Padre quiere que yo haga. No estoy haciéndolo todo por mi cuenta. Soy un mensajero del amor de Dios para ustedes. ¿Sí? De esta manera ustedes pueden conocer la gloria de mi Padre en mí. Es lo que está diciendo Pablo ahí en 2 Corintios 4:6. Hay un conocimiento de la gloria de Dios en el Evangelio, ¿verdad? Es diferente a creer en las acciones, en los hechos, o incluso creer que lo que está aconteciendo nos va a salvar. Existe lo que Pablo describe en 2 Corintios 4:4, dos versículos antes del que le acabo de mencionar, donde dice, viendo la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Viendo una luz, ¿verdad? Del Evangelio de la gloria de Cristo. Y esa obviamente no es una luz física, ¿verdad? Es, es una belleza percibida solamente por los ojos de un corazón en fe. Amén. En otras palabras, hermanos, aunque es importante, es esencial usar la mente y los sentidos para oír, para ver, para interpretar el testimonio humano encarnado, inspirado de la verdad, ¿verdad? Podemos hacer todo eso para poder recibir y conocer el verdadero carácter de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Mas, sin embargo, podemos estar persuadidos con la mente de que algo es verdad, pero no es lo mismo que comprender la belleza y el valor de la verdad que hay en Cristo Jesús, sus enseñanzas, sus palabras, todo eso mostrado a nosotros en esos 3 años y medio de ministerio. ¿Sí? Entonces, hermanos, sin eso, nuestra convicción puede ser más que eh, esa inútil seguridad de Satanás, ¿verdad? De que Jesús sea el camino, sea la verdad o sea la vida. Incluso, le voy a decir algo, el enemigo cree y sabe que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero él no lo ve como algo
hermoso como nosotros lo vemos, ¿verdad? Algo precioso, algo que maravillosamente está adecuado para lograr los propósitos de nuestro Dios en nuestras vidas. Él no lo ve así. Él está completamente en contra de ese camino, en contra de esa verdad, en contra de la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Algo de lo que mencionamos la semana pasada es que estamos ansiosos porque no creemos en las promesas de nuestro Señor. Simplemente no creemos. Y no es que lo declaremos verbalmente o lo escribamos en una pared. No. Nuestros hechos demuestran que no creemos en las promesas de nuestro Señor. El preocuparnos por cosas que el Señor me dice que no me preocupe, que Él les va a proveer, es incredulidad, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿qué significa creer en una promesa? ¿Sí? ¿Qué significa entonces esta realidad para nuestra convicción de que creer en las promesas de Dios es algo esencial para tener esa fe que nos va a conducir a la salvación, esa fe salvadora, esa fe santificadora? Este es mi argumento para mi iglesia, para nuestra iglesia, hermanos. La fe salvadora, que también santifica, no es solo una mirada hacia atrás a los fundamentos de la fe en la obra de Jesús, ¿verdad? La fe salvadora, hermanos, es también la mirada hacia adelante, ¿sí? Con esa confianza de que esa gracia futura, ¿verdad? Que mi Señor Jesús ya compró, ya la pagó, que de hecho se haga realidad en nuestras vidas. Para el mundo y para mí, porque el Señor me dice, de tal manera amó Dios al mundo. Él no quiere que nadie se pierda, ¿sí? Necesitamos esa fe salvadora. No solamente es mirar atrás lo que ya sucedió, los fundamentos, lo que hizo Jesús, lo que nos enseñó, sino también mirar hacia lo que falta del camino, confiando en que esa gracia de nuestro Padre se hará presente, se hará realidad, ¿sí? Pero ahora vemos que es necesario decir más acerca de esta fe que está orientada hacia ese futuro. Ahora vemos, hermanos, que esa fe debe incluir una percepción espiritual de lo que Dios es, de su belleza, de su amor para con nosotros, de ese plan que Él tiene para hacer que esas promesas se hagan realidad en nuestras vidas, ¿verdad? De esa belleza que vamos a disfrutar al máximo cuando esas promesas se hagan realidad. Debemos creer en ellas. Como dijimos la semana pasada, esa creencia en esas promesas nos van a alejar de la ansiedad. Nos van a poner, nos van a equipar con esa fe salvadora necesaria para poder ver al Señor cara a cara. En otras palabras, hermanos, la fe salvadora en las promesas de Dios incluye que disfrutemos espiritualmente, ¿verdad? Del Dios que nos da esas promesas. Y no quiero exagerar, hermanos. Solamente estoy diciendo que esa fe salvadora debe incluir este gozo, ese disfrute en el Señor. El disfrutar de la gloria de Dios no es todo lo que es la fe, pero sin Él, hermanos, la fe podría estar moribunda. Sí, la fe podría estar moribunda. ¿Qué le dije al principio? Al principio le dije que era posible que en las promesas de Dios, ¿verdad? Podemos tenerlas en nuestras vidas, ¿verdad? Y podemos tener la seguridad de la salvación, pero aún así estar perdidos para siempre. Amén, hermanos. Déjeme decirle algo más. No basta definir la fe como un descanso, como un alivio. Que usted diga, no, yo tengo fe, es todo lo que necesito, yo voy a ver al Señor cara a cara algún día.
No, no basta ni siquiera decir que creer en las promesas de Dios es descansar en Dios y en su ayuda, en su favor. Debemos aclarar, ¿sí? Espiritualmente, debemos aclarar la naturaleza espiritual de ese descanso, ¿sí? De ese alivio, para poder distinguirlo del alivio engañoso, ¿sí? Del alivio engañoso que menciona el Señor Jesús ahí en ese versículo 22 del capítulo 7. Se lo recuerdo, dice el Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. El hacer todo eso en nuestras vidas nos puede llevar a ese descanso, a sentirnos confiados de que estamos haciendo lo que se debe de hacer, ¿sí? Mas, sin embargo, estar lejos de la salvación, ¿sí? Aquellos que profesan ser cristianos tienen una especie de ese descanso o sienten ese alivio, ¿verdad? De que están en la carrera correcta, ¿verdad? En la seguridad de Dios. Lo que debemos decir, hermanos, acerca del descanso, de ese alivio, es que para que sea un descanso salvador, debe de ser una sensación de seguridad frente al infierno, pero también una sensación de satisfacción en el favor y en las bellezas de nuestro Dios. ¿Sí? El Salmo 16:11 dice el salmista, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, descansamos en seguridad, descansamos en dulzura por parte de nuestro Dios. Y esta satisfacción, hermanos, falta en los corazones de algunos cristianos profesantes, en esos que menciona el Señor Jesús en ese versículo 22 del capítulo 7 de Mateo. ¿Sí? Creen que por estar haciendo todas estas cosas y el Señor se los está permitiendo, porque lo están haciendo en su nombre, ya están seguros. Y lo está diciendo el Señor Jesús, no lo estoy diciendo yo. Sí. Pero hay algo que es necesario para vencer al pecado. Hay unas implicaciones para ello. ¿Sí? Esta verdad que estamos escuchando, hermanos, tiene una enorme implicación, ¿sí? Significa que no es solo la seguridad de las promesas lo que nos libera de los motivos para pecar. Es también ese gozo, ese disfrutar, ¿verdad? En el corazón, por lo bueno de Dios a través de sus promesas, ¿sí? Cuando percibimos y disfrutamos esa belleza espiritual de nuestro Señor, de lo que nos ha prometido, no solo nos liberamos de la inseguridad, de la codicia y el temor, ¿verdad? Que, que motivan al pecado, ¿sí? Sino que también somos y estamos siendo moldeados en nuestros valores por lo que apreciamos en la promesa. Me dice primera de Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Está hablando de un proceso, ¿sí? Acabamos de decir que estamos siendo moldeados en lo que creemos, en nuestros valores, ¿sí? Pero nuestros valores y lo que creemos están basados en lo que estamos apreciando, nos estamos gozando, estamos recibiendo de nuestro Señor, ¿sí? Esta influencia es la que los cristianos profesantes de Mateo 22 que menciona el Señor Jesús no tenían. Y por eso su comportamiento estaba tan fuera de la sintonía con Dios. ¿Sí? Amaban el poder que transfiere el Espíritu, ¿verdad? Y les encantaba que Dios les diera poder, pero en realidad no amaban a Dios. Y como dije anteriormente, seguirá habiendo ese tipo de gentes en el reino de Dios hasta que Él regrese. Entonces estas palabras las podemos aplicar en tiempo presente, ¿verdad?
Hay gente que no tienen ese comportamiento que los lleve a estar en sintonía con Dios de una manera real. Siguen amando el poder, ¿sí? Se siguen presentando en las iglesias y anuncian un día específico en el que va a haber milagros, sin saber que el Espíritu Santo es el que rige cuándo y dónde el milagro ha de llegar. Y hay personas que están al frente de congregaciones diciendo, venga tal día porque ese día va a haber milagros. ¿Sí? Aman el poder, aman el ser admirados. Y si le dicen Señor, Señor al Señor, ¿verdad? Les encanta recibir ese poder, pero en realidad, con sus acciones, están demostrando que no aman al Dios Padre. ¿Sí? Otra forma de decirlo, hermanos, sería que en todos los actos de esa fe salvadora de la que estamos hablando, ¿verdad? El Espíritu Santo nos capacite no solo para percibir y afirmar, ¿verdad? La verdad de los hechos, ¿verdad? Sino también para comprender y abrazar el carácter de nuestro Dios, que es hermoso, que es bello, que es amor, ¿sí? Es la aceptación de la belleza espiritual lo que constituye ese núcleo esencial de esa fe salvadora, ¿sí? Y ese abrazo es lo que eh, nos va a ayudar a moldear de una manera más profunda nuestras vidas y nos va a llevar a escuchar en aquel día, bien hecho, siervo fiel. En aquel último día escuchar esas palabras, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Hermanos, estamos en una encrucijada al estar en este mundo, porque está Satanás en sus últimas horas y él lo sabe, ¿sí? Él no desea que tú tengas una fe salvadora. Él se goza cuando tienes una fe equivocada, una fe que no está respaldada por ese gozo que el Señor nos pide que tengamos en el Señor, en Él, ¿sí? Él está esperando que tú llegues a ese estado de inconsciencia, de no, de solamente creer que porque estás sirviendo en la iglesia, que porque estás compartiendo el Evangelio, eh, tienes una seguridad en la salvación. De esa manera, hermanos, la fe salvadora, aunque requiere que pensemos, ¿sí? Porque la doctrina verdadera es importante, ¿sí? Eh, esa fe salvadora no se trata solo de pensar, ¿sí? En lo que el Señor nos promete, en lo que el Señor nos da, en lo que nuestro Señor Jesús ha enseñado, ¿sí? Pero también requiere que sintamos. Dice la palabra, debemos de amar al Señor con todo nuestro corazón. No se limita a nuestras pasiones. Y aunque ofrece grandes demostraciones de poder y maravillas, milagros quizá, también exige frutos privados, por así decirlo, de una vida santa que corroboren las demostraciones públicas. En otras palabras, tu testimonio tiene que ir de la mano de lo que estás haciendo. Sí. Esos frutos propios, privados, que nadie puede ver, ¿verdad? Tienen que ir de acuerdo a esa vida santa que estás tratando de que los otros vean o que la están viendo por tu accionar. Sí. Se lo digo de otra manera. No se limita solamente a lo que tú sientas, a lo que tú expreses, a lo que tú hagas. Exige que en realidad en tu vida haya frutos, ¿verdad? Que van a respaldar lo que estás haciendo por los demás en tu caminar con Cristo. Esto, hermanos, produce hombres, mujeres, jóvenes y niños que en unión con nuestro Señor Jesús y con un corazón nuevo, hacen con gozo, la voluntad de Dios. Y lo hacen con, con una nueva meta, ¿verdad? Cada día, cada mañana. Un objetivo nuevo.
sí. Algo propio que quizá, por eso el Señor dijo: "Dejad a los niños, venid a mí, porque de ellos es el reino de los cielos". O sea, pensar como niño, ¿verdad? Cuando a un niño le prometes, algo porque obedezca o porque haga algo que necesitas que te ayude, el niño lo hace con ese corazón principalmente, de agradar a la persona que le va a dar ese premio, a la persona que le va a dar ese regalo, a la persona que le va a dar ese estímulo, como un niño, ¿verdad? Segunda de Corintios, hermano, segunda de Corintios 5:9 nos dice: "Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables". Nuestro Señor, hermanos, está esperando que todos los hombres, mujeres, jóvenes y niños, en unión con Jesús y con un corazón nuevo, hagamos de una manera gozosa la voluntad de Dios y hacerlo cada mañana con un objetivo nuevo, el objetivo de agradarle. No sé en dónde estés parado actualmente en tu fe. Eso solamente lo sabes tú con nuestro Señor, ¿sí? Pero podemos vernos al espejo, ¿verdad? Y podemos preguntarle al Señor: Padre amado, ¿en qué te estoy fallando? ¿En qué parte de mi vida no estoy demostrando esa fe salvadora? No permitas que me confunde el hecho de que sí participo con mi iglesia, sí participo en tu llamado a predicar el Evangelio, sí participo en tus mandamientos de amar al prójimo, pero quizá haya en mi vida algo que no está revelando esa fe salvadora. Señor, no quiero que el enemigo se goce con mi fe muerta. Deseo, Padre, que seas tú el que te agrada por mi fe salvadora. Mi oración, hermanos, esta mañana es que nosotros nos alejemos de esas palabras, ¿verdad? Más bien del destino mencionado por nuestro Señor en esas palabras de Mateo capítulo 7, 21 al 23. Él dice en el 23: entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hagamos de nuestra meta lo contrario, ¿sí? Escuchar del Señor: buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Te conocí desde un principio. Acércate a mí, hacedor del bien. Las palabras contrarias a lo que el Señor nos anuncia que estaba pasando en ese tiempo y que seguiría pasando hasta su regreso. Preparemos nuestros corazones, hermanos, para que nuestra fe sea precisamente una fe que nos conduzca a ese momento en que usted y yo vamos a poder ver al Señor cara a cara. Es necesario, hermanos, que nuestra vida de oración, nuestro estudio de la palabra, nuestra participación en la comunión con los santos sea más real, sea más fuerte, pero sobre todo que lo hagamos con gozo, con gozo. Gracias, hermanos, por su tiempo esta mañana. Cierren sus ojos, por favor.